Hola a todos. Este episodio será realmente emocionante porque les voy a contar sobre 6 fenómenos extraños que aún existen en el mundo sin ninguna explicación científica ni lógica. Algunos de ellos harán que tu mente se detenga y se congele por la intensidad del pensamiento. Tal vez dediquemos un episodio a cada uno de estos fenómenos. Si están de acuerdo conmigo, háganmelo saber en los comentarios. Pero antes de comenzar, el desafío de hoy es llevar este video a 100 me gusta. Por primera vez, presiona me gusta y comencemos. El primer fenómeno, y este es muy aterrador, son las caras de Belmes. Este fenómeno es uno de los más famosos en el mundo que ha permanecido sin explicación. Hasta el momento en que estás viendo este video, ni siquiera los científicos han podido darle una explicación lógica. Este fenómeno se llama las caras de Belmes. La historia es que en un pequeño pueblo español llamado Belmes, había una pequeña casa propiedad de una señora llamada María Gómez. María vivía en esta casa con su familia. Esta pequeña casa es muy antigua y data de la década de 1830. Se dice que esta casa fue construida sobre las ruinas de una iglesia. Antes de que se construyera la iglesia, ese terreno pertenecía a musulmanes que fueron expulsados de Andalucía en épocas anteriores. En agosto de 1971, mientras María estaba preparando una comida, bajó la cabeza y ¿qué vio? Vio una cara en el suelo. La imagen que María vio pertenecía a un niño llamado Papa. La aparición de estas caras aterrorizó a María y a su familia, así como a todos los habitantes de la zona, quienes pensaron que un grupo de espíritus malignos habitaba la casa, especialmente porque la casa se construyó sobre las ruinas de una iglesia. El esposo de María quitó la base de cemento donde aparecieron las caras. Cuando reemplazó el suelo con uno nuevo, el misterio se volvió aún más extraño. No pasó mucho tiempo antes de que el niño volviera a aparecer en el suelo, y esta vez no apareció solo, sino con varias caras humanas en un escenario que realmente detiene la sangre en las venas. Había caras de personas mayores y de niños. La cocina y sus paredes se llenaron de caras, lo que hizo que el asunto fuera aún más aterrador. Lo extraño de esas caras es que claramente mostraban rasgos de tristeza y enojo, pero la mayor sorpresa fue cuando el esposo de María cavó el suelo de la cocina para descubrir el secreto detrás de la aparición de esas caras. De hecho, cavaron unos 3 metros, y lo que descubrieron fue la presencia de 2 cadáveres decapitados bajo la cocina. Después de liberar estos cuerpos, se confirmó que databan del siglo XIII. Aparecieron muchas teorías sobre este extraño fenómeno. Se dijo que las caras eran simplemente el resultado de factores químicos afectados por la luz reflejada en ese tipo de sustancia química. También se difundió en el pueblo la teoría de que el alma se ve afectada por todo lo que la rodea en la naturaleza, y luego se refleja en forma de dibujos que muestran el estado psicológico de la persona. En algunas investigaciones, se registraron sonidos provenientes de la cocina. Se sorprendieron con varios sonidos que pedían ayuda, pero los defensores de esa teoría dicen que todos esos sonidos y caras desaparecerían inmediatamente después de que María dejara la casa o muriera. Así, después de muchos años, en 2004, María falleció a los 85 años. Pero las personas que creían que este fenómeno desaparecería inmediatamente después de la muerte de María o su partida se equivocaron, ya que este fenómeno aún continúa. Por cierto, aún hay muchos más eventos y detalles sobre esta historia. Si quieren que haga un video completo sobre las caras de Belmes, déjenme saber en los comentarios. La segunda fenómeno es el vuelo 370 de Malaysia Airlines desaparecido. Creo que todos ustedes conocen el vuelo de Malaysia Airlines desaparecido y han escuchado sobre este incidente en las noticias. Este incidente es considerado el más misterioso en la historia de la aviación moderna, sin haberse resuelto hasta hoy. El incidente ocurrió el 8 de marzo de 2014. El vuelo se dirigía a Beijing desde Kuala Lumpur con 239 personas a bordo, pero se perdió el contacto con el avión alrededor de las 2 a.m., aproximadamente 3 horas después del inicio del vuelo, y desapareció como un espejismo antes de llegar a China, en el caso de desaparición más extraño. Los esfuerzos de búsqueda del avión comenzaron rápidamente, involucrando a 42 barcos y 39 aviones de diferentes partes del mundo, pero no se encontró ningún rastro del avión. Era como si hubiera desaparecido del planeta Tierra por completo. Muchas teorías comenzaron a aparecer en los medios tratando de explicar la causa de la desaparición del avión. Algunos dijeron que el avión se destruyó por completo, y otra teoría sugería que el piloto se suicidó. Algunos dijeron que el avión fue golpeado por un misil, pero todas son solo hipótesis, sin ninguna evidencia científica o lógica, porque el avión desapareció y con él, la caja negra. Así que, mientras todo haya desaparecido con él, el incidente del avión seguirá siendo un misterio perpetuo, sin ninguna explicación. Lo que empeoró las cosas
fue que el clima en el momento en que el avión desapareció era muy moderado y normal, sin tormentas, y no hubo ninguna señal de socorro del avión con respecto a cualquier falla cuando desapareció de las pantallas del radar. Lo que también hizo la historia más extraña es que después de más de 4 años, ninguna entidad ha podido encontrar el lugar donde cayó este avión. Así que, hasta la fecha, hasta el año 2019, solo Dios sabe dónde está este avión. Los ataúdes móviles de la familia Chase, o más bien los ataúdes ambulantes. En el siglo XVIII había una persona llamada Elo James. Esta persona compró un terreno en una isla, la isla llamada Barbados. Y solo como un paréntesis, la cantante Rihanna viene de esa isla, es decir, esa isla es su hogar. Esta isla está ubicada en el suroeste de México. Compró ese terreno para establecerse allí con su familia. Con el paso de los años, James construyó un cementerio familiar en ese terreno que compró. Así, el 14 de mayo de 1792, falleció Elizabeth, la esposa de James, convirtiéndose en la primera persona de la familia en ser enterrada en el cementerio. Luego, poco después, falleció su esposo James, y también fue llevado a ese cementerio, y allí fue enterrado junto a su esposa. Todo siguió siendo muy normal, hasta el año 1807, el año en que el destino de este cementerio cambió por completo. Lo que pasó fue que los miembros de la familia que heredaron a James entraron a ese cementerio con el fin de enterrar a una mujer llamada Thomasina, que murió después de los miembros de la familia James. Todos se sorprendieron al ver que el señor James había desaparecido y no había rastro de él. Sé que ahora te harás una pregunta. ¿Qué tiene de extraño la desaparición de un ataúd? Es algo natural. El asunto no es solo el robo de un ataúd. Lo que dejó a todos asombrados es que James fue el último en morir de los miembros de la familia, y desde que fue enterrado allí, nadie había entrado al cementerio. El cementerio y la isla fueron registrados de punta a punta, y no encontraron el ataúd. Entonces, ¿a dónde fue? En el año 1812, solo 4 años después de este incidente, falleció Thomas, el hombre que poseía esa tierra después de la muerte de James. Pero cuando abrieron el cementerio, que había estado cerrado herméticamente durante más de 4 años, encontraron un caos espantoso. Todos los ataúdes estaban desordenados y esparcidos por todo el cementerio. Esta situación, por supuesto, causó miedo y pánico en todos, porque incluso si se asumiera que alguien entró en el cementerio, sería imposible para una persona común mover siquiera un ataúd a una distancia, ya que estos ataúdes están hechos de metales pesados. Nadie podría moverlos, incluso si hubiera entrado al cementerio. Además del misterio, ¿cómo entró esta persona al cementerio si estaba cerrado por más de 4 años? Lo que hizo el fenómeno aún más misterioso es que se repitió 3 veces, y cada vez que sucedía, encontraban el cementerio desordenado y en un caos total. Cuando murió la hija de James y se abrió el cementerio nuevamente para enterrarla, todos estaban en shock y aterrorizados cuando vieron un cuerpo tirado fuera de su ataúd de una manera que infundía miedo. Muchos expertos realizaron un examen del cementerio solo para encontrar una explicación científica y lógica que explicara lo que había sucedido. No encontraron ninguna evidencia de que alguien hubiera entrado al cementerio. El polvo estaba disperso y esparcido por todas partes. Además, después de analizar la cerradura de la puerta, descubrieron que no había sido tocada en muchos años. Entonces, la pregunta es: ¿por dónde entró esta persona que hizo estas cosas? Este fenómeno sigue sin ninguna explicación científica o de ningún tipo, y sigue siendo un misterio. Esta extraña historia de este cementerio hizo muy famosa a esa isla, y justo después de que los eventos de esta historia se hicieran públicos en los periódicos y las noticias, y se publicaran en sitios web y canales de YouTube, en muy poco tiempo, esta isla se hizo famosa, y más de 6 millones de turistas viajaron allí. Todo esto con el fin de ver de cerca la situación de ese cementerio, ver ese ojo, y tomar fotos de él. Por cierto, cualquier persona de ustedes ahora puede viajar a esa isla y ver ese cementerio con sus propios ojos. Cualquiera de ustedes que le guste viajar puede ir allí. Realmente será una experiencia increíble. Confía en mí.